Comenzamos con Realidad Perdida, señores. Y hoy un tema que seguramente para todos ustedes va a ser rememorar, recordar, para otros conocer. Pero lo más importante es que es una página de nuestra historia boliviana de la época democrática que se ha escrito desgraciadamente con sangre. Octubre Negro del 2003. Exactamente, y es bueno recalcar que esta es la segunda parte, ya que hace 2 años atrás hablamos justamente del suceso que hizo explotar todo esto, claro, ¿no? Es decir, nosotros hace 2 años hablamos de todo lo que fueron las masacres en las localidades de Guarizata, de Sorata y La Valla, y el relato ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Hoy hablaremos justamente de qué es lo que pasó después de esas 12 horas de operativo, desde el momento en el que el Zorro llega justamente a estas localidades, rescata a los turistas, los lleva hasta La Paz. Y obviamente pasa este enfrentamiento entre los militares y los campesinos de la zona. Ojo que obviamente en el libro, en el escrito que tiene Felipe Quispe el Malcu, él acepta la responsabilidad de la orden de haber dicho justamente a los campesinos que hicieran esto, ¿no? Que con fusiles, que con armamento, ellos traten de hacer algo con esos buses que se estaban llevando, justamente porque ellos pensaban que el Zorro se encontraba dentro de ellos. En alguna de las entrevistas, Felipe Quispe asegura, y lo dice en su propia boca, que su objetivo era matar al Zorro, justamente porque si bien el problema se prendió de un instante a otro, ojo que él ya estaba en la Radio San Gabriel junto a otras personas haciendo medidas, ¿no? Y obviamente esto pues ya se estaba caldeando cada vez más. Obviamente una vez que se enteran de los muertos, hacen la famosa promesa de Guarizata al momento en el que entierran a Marlene y a otras 2 personas, el señor Cosme, justamente, que es una historia muy triste porque él obviamente murió, lo asesinaron, pero minutos antes su esposa había dado a luz y dejaba muchos niños en la orfandad, ¿no? Entonces hay historias sumamente tristes. Justamente cuando entierran estos cuerpos después de las 12 horas de operativo, existían todavía muchos desaparecidos porque los habían arrestado, o desaparecidos de personas que, tratando de escapar de las balas, se habían ocultado en los cerros, ¿no? En ese momento justamente la noticia empezó a correr, personas de distintos municipios se acercaron a la comunidad y empezaron justamente también personas del Alto a llegar, entre ellas, si no me equivoco, el señor Roberto de la Cruz, que dice que estas personas eran mártires de la guerra que estaba comenzando, y todos pues lo avalaron en su totalidad. En esta oportunidad también se dice que no van a aceptar que ningún policía, ningún militar vuelva a pisar suelo del altiplano. Dicen que esto básicamente es también la parte inicial donde ellos van a ofrendar su vida, porque esas vidas no van a ser en vano, ¿no? Entonces ahí empieza todo. Es interesante porque si nos volvemos un poquito atrás, ahora que estamos nosotros muy cerca al 6 de agosto, fecha en la que siempre el presidente de la República lanza un discurso de su gestión, nos remontamos al 6 de agosto del año 2003. Un Gonzalo Sánchez de Lozada que lanza su discurso sin saber que solamente le quedaban 72 días en el poder, pero obviamente la situación ya venía caldeada desde febrero. Claro, donde hubo un enfrentamiento muy, pero muy penoso entre militares y policías. Claro, ¿no? Y eso fue lo que ya empezó, ¿no? Con el descontento desde las filas policiales por el famoso impuestazo, por el hecho de decir que les iban a rebajar el presupuesto, ¿no? Se enfrentan militares contra policías y todavía podemos ver en Plaza Murillo, ¿no? Las balas, muchas personas también fallecieron, si no me equivoco, fueron más de 30 personas las que fallecieron. Y tal vez por primera vez Bolivia tiene en imágenes la crueldad de lo que es un enfrentamiento. Recordemos de que ha habido imágenes en vivo, ¿no? De muertes, ¿no? La que se me viene a mi cabeza es el momento de alguien ocultándose con un escudo. Policía. No sé si era policía o civil. Creo que sí era policía. Ya que logró ocultarse con un escudo en la esquina de la catedral
de repente... ese sí era civil. Era civil que logró agarrar un escudo, sí. Se tapa y de repente alguien hace un disparo que pasa exactamente por la mira y se lo ve caer. O sea, claro, la son primera cosas que te quedan en la retina, ¿no? La primera vez que en periódicos se ven, ¿no?, francotiradores en los techos de instituciones de kilómetro cero, ¿no? Sí. Pero es muy interesante porque Gonzalo Sánchez de Lozada ya en sus palabras, en las palabras de ese discurso, ya sabía que esto era una situación que muy posiblemente se le iban a salir de las manos. Y yo te leo un fragmento del discurso. Entiendo la frustración de la gente. El gobierno está frustrado y yo mismo estoy frustrado por la falta de respuestas oportunas a las necesidades del pueblo. Con toda humildad y consciente de la fragilidad de mi verbo, hago mías sus palabras para pedir también indulgencia a esta asamblea en la evaluación de mis errores, que los hubo y muchos. Y si alguna virtud o mérito encuentra la generosidad de ustedes en este primer año de gobierno, lo atribuiremos a la grandeza del pueblo boliviano que con su ejemplo nos inspira y nos alienta. Muchas personas cercanas a Gonzalo Sánchez de Lozada hablan de que él ya veía que esto iba a ser una contienda muy fuerte entre dos frentes. Las élites, lo que se llaman ahora las élites, que podrían destrozar cualquier cosa que pudiera quitarle o sus privilegios o afectar sus intereses, y otra parte de Bolivia totalmente descontenta con la parte más radical, en este caso los indígenas, ¿no? Un sector de los indígenas. Un sector, ¿no?, de los indígenas, pero que por años empezaron a generar un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento que la vemos reflejada en las palabras de Felipe Quispe, ¿no? En su momento, cuando el general Hugo Banzer Suárez estaba en la presidencia, Felipe Quispe dijo: yo quiero hablar de presidente a presidente, porque usted es el presidente de los caras y yo soy el presidente de los indios. Claro. ¿No? Una persona que se ponía ahí. Una persona, obviamente, que nació en un lugar muy recóndito de la provincia Omasuyos, que justamente él, cuando tiene entrevistas, cuenta, ¿no?, de que sus padres eran pongos. Eso obviamente hizo que él desde muy pequeño veía cómo su trabajo pues no valía nada, cómo los dueños de las tierras se servían de su esfuerzo teniendo el alimento ahí, ¿no?, cuando no se les retribuía. Él asegura que a medida que fue creciendo en su niñez nunca sufrió, digamos, cosas muy fuertes. Empezó a sufrir este tipo de experiencias cuando él ya empezó en el colegio, donde dice que los profesores les metían el español pues a plan de palos, muchas veces quebrándoles palos incluso en la cabeza, ¿no? Posteriormente él hace un servicio militar también, un servicio militar donde él cuenta que le repartían panfletos en contra del comunismo, donde le decían que el comunismo estaba ligado totalmente al ateísmo, donde si en algún momento un comunista llegaba al poder, iba a matar a sus papás, a sus abuelos, les iban a quitar las tierras. Él, cuando sale del cuartel, dice: voy a leer el manifiesto comunista. Empieza a leer eso y se da cuenta pues que no había nada tal en el manifiesto como tal, en el de Marx, ¿no? Entonces empieza con esto y empieza cada vez a germinarse más la idea. Posteriormente va a Santa Cruz, pero también ya en La Paz había germinado la idea de la guerrilla. Según lo que él cuenta, se había enterado de la guerrilla del Che, que había querido en cierto momento involucrarse, pero por no tener los contactos pues no se pudo. Formó parte de alguna manera del ELN también, y en cierto momento cuando se fue a Santa Cruz, ¿por qué? Porque cuando hubo un golpe de Estado justamente del general Hugo Banzer Suárez, empezaron a perseguir a todas las personas que fueran sospechosas de marxismo. Claro. En este momento él huye a Santa Cruz, trabaja de distintas cosas en distintas empresas allá, y es ahí cuando él, viendo la experiencia del Perú, de otros países de Centroamérica, dice: realmente la rebelión con las armas es lo que nosotros tenemos que hacer como indígenas para ganarnos un espacio dentro de este territorio, dentro de esa república que él junto a otros pensaban que no pertenecían. Incluso hoy que estamos grabando este programa, vi una entrevista del Mailcu donde le preguntan: ¿qué va a hacer usted este 6 de agosto?
Dice, este no es mi día. Porque lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo, porque yo no me siento boliviano. O sea, yo sé el himno, dice, ¿no? Lo sé porque he ido al cuartel, pero yo no me siento boliviano, yo soy aymara. Y mi bandera no es la bandera rojo, amarillo y verde, es la huipala. O sea, te das cuenta, él ya creo que más de 60, 70 años, ¿no? Sigue con esa ideología. Mira, pero qué paradójico, ¿no? En una situación, o sea, encontramos tal vez su núcleo del porqué de una revolución y demás, pero recordemos de que el Che decía de que el indio era reemplazable, ¿no? Entonces, claro, y que era como prácticamente carne de cañón. Claro, entonces, ¿no? Lo que lo podía utilizar y que era un lugar extraordinario para eso. Es que pasa justamente eso. Él habla de que él empezó justamente un trabajo de hormiga, ¿no? O sea, de ir comunidad tras comunidad. Seguro. Para explicar sus ideales a todas las personas y obviamente generar un bloque grande. Y justamente él comenta que en una de estas comunidades le dijeron, oye, hay chicos que han venido ya, ¿no? Y piensan muy similar a ti, ¿no? Y después de algunos días, semanas, no da específicamente el periodo de tiempo, se llegan a encontrar. Y es acá cuando ocurre el encuentro entre Felipe Quispe y Álvaro García Linera, su hermano y la esposa en aquel momento de Álvaro García Linera. Él dice, ¿no? Y obviamente empieza estas críticas. Él dice, todo lo que me decían los García Linera, dice, yo ya lo sabía, porque él ya había estado pues en todas las otras regiones, claro. ¿Te das cuenta? Entonces él dice que ellos hablaban de un comunismo muy teórico, pero él quería pues batalla, quería rebelión, ¿no? O sea, quería ese alzamiento armado. Obviamente ya luego todos se vuelven el EGTK, ¿no? Posteriormente siendo acusados de actos de terrorismo, los llegan a encarcelar. En ese momento Felipe Quispe dice que Álvaro y su hermano dijeron todo, paulatinamente arrestan a Felipe Quispe también, que él dice que no dijo absolutamente nada sobre todas las actividades que ellos tenían en ese momento, pero él sí acusa, ¿no? A los policías en ese momento porque lo torturaron muy, o sea, de forma muy lamentable, ¿no? Él comenta que le pasaban energía eléctrica, choques eléctricos a través de los testículos, que le hacían la famosa técnica del waterboarding, ¿no? Que en un balde súper grande le sumergían la cabeza y ahí también le daban choques eléctricos, podrían haberlo matado, ¿no? Él comenta también que el problema de oído que tiene en el lado izquierdo es justamente porque le metían bolígrafos pilot, ahí le rompieron prácticamente el tímpano y obviamente él ya luego posteriormente pagó con la cárcel, ¿no? 5 años estuvo en la cárcel. Y posteriormente a esto, durante la cárcel, mejor dicho, él termina la secundaria y termina también una carrera, ¿no? Dentro de la cárcel. Posteriormente, un año después, ya empieza a ser autoridad en la CSUTCB. Entonces, es todo ese bagaje que él tiene dentro de su carrera lo que lo llevó en cierto momento a empezar a exigir cosas. El famoso pliegue de los 72 puntos, ¿no? Que fue, digamos, los cercos de los inicios del año 2000. Claro, ¿no? Que ya empezaron. O sea, por eso te digo, lo de Warisata, lo de Sorata, podría haber pasado como un hecho desapercibido más, ¿no? Pero por los muertos, y Felipe Quispe lo dice en su libro, ¿no? Por los muertos y por las historias que estaban detrás de los muertos, ese era el momento. Claro. Porque él, a la mamá de Marlene, a la viuda del señor Cosme, los hace ir a los medios de comunicación a decir, estas historias tienen que mover el corazón de los ciudadanos. Pero yo creo que aquí, y me encanta que sigamos la historia y demás, pero está bien hacer eso. O sea, al final eso termina siendo la pregunta que todos tenemos, ¿no? Filemón Escobar, justamente en una de sus entrevistas hablaba y decía eso, que cuando estaban haciendo los bloqueos en el Chapare, que ese era otro movimiento que bastante dicen, distinto, ¿no? Que los muertos en este tipo de movimientos vienen a generar... Son los que generan el verdadero movimiento, ¿no? Lastimosamente, es una pena porque al final una vida es una vida, ¿no? O sea, no existen vidas de primera, vidas de segunda, el concepto de carne de cañón es realmente bajo. En ambos lados, En ambos lados.
La manipulación emocional también puede llegar a ser mala, ¿no? Y recordemos que la ciudad del Alto, o sea, al ser una ciudad inmigrante, hoy recién la ciudad del Alto está teniendo ese corazón, ese amor por su ciudad, porque en este momento ya hay alteños de más de 30 años, ¿no? Claro, pero en esa época la ciudad más joven, ¿no? Claro. Y justamente eso, todo lo que llegó a pasar posteriormente no es de un día para el otro, o sea, realmente todo lo que sucedió en 2003 fue una acumulación de varias cosas, incluso en la ciudad del Alto, ¿no? Por ejemplo, se habla de la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que llegaba o reunía a diferentes sectores de Ciudad Satélite y otras zonas, ¿no? Para dar charlas políticas, ¿no? Donde se repartían policopiados y empezaron a germinar la idea. Pero lo que pasa en el Alto es de que el Alto, al ser una ciudad migrante, en ese tiempo muy joven, muchísimo más joven de lo que es ahora, o sea, tenía 10 y pico de años, ¿no? Entonces, estaba cumpliendo 20, si no me equivoco. Claro. Entonces, en ese tiempo, la mayoría de los que integraban la ciudad del Alto eran migrantes de las poblaciones del altiplano. Y justamente entonces, eso es su fuerte, claro, entre comillas, su fuerte. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a tener un nivel de organización increíble. Felipe Quispe, y con esto nos vamos a pausa, cuenta cómo el año 2000, o sea, cuando se generó el cerco, ¿no? El 2003, cuando ya todo esto explotó, al sonido de un pututu, todos ya sabían qué hacer, estaban totalmente preparados. Y esto es obviamente, existen muchas personas que ven a las personas que participaron en octubre como víctimas, ¿ya? Cuando realmente muchas de las personas adquirieron un compromiso realmente de una guerra, que estaban dispuestos a morir, sabían que podían morir y estaban dispuestos a hacerlo. Muchos de ellos estaban armados, es decir, si bien los militares ya tenían esa fuerza de las metralletas, de los convoys y de la fuerza como tal, ellos respondieron también con armamento. Ojo, que la desmedida, ¿no? O sea, la improporcionalidad de la fuerza, eso es lo que los hace víctimas a ellos. Pero también hay que recalcar esto, ¿por qué? Porque hay que recalcar el valor de la gente que participó en primera línea en todo esto. Claro, pero es que depende también en el por qué, y acá viene también una situación de análisis si estás de acuerdo con el por qué. Porque aquí viene algo. Eso ya es un análisis de cada uno. Porque el análisis viene a decir, ¿la fortaleza de qué? ¿De no pertenecer a Bolivia? No. ¿La fortaleza de qué? O sea, de luchar para generar una revolución a costa de qué. Y el problema que la costa de qué termina siendo, sea dispar la fuerza y demás. Estamos hablando de una niña que se acercó a la ventana y murió. Justamente eso te iba a decir, ¿no? Porque en el caso de Marlene y otras personas que están en el juicio de responsabilidades, ellos no participaron. Totalmente. No participaron en el alzamiento armado. Ellos sí son verdaderas víctimas, ¿no? Porque incluso Marlene vivía en una comunidad totalmente alejada, pero obviamente como los militares empezaron a buscar a todos y las balas se perdieron, porque murieron obviamente personas, hirieron muchas personas, pero también mataron a muchos animales por las famosas balas perdidas, ¿no? Sí. Entonces, hacíamos la proporción en cierto momento, por cada balín de goma habían 7 balas de guerra, ¿no? En ese operativo de 12 horas. Entonces ahí te das cuenta de que podrían haber respondido, pero la fuerza descomunal de los militares entraron realmente muy fuerte. Claro, pero vuelvo a decir, es necesario entender el balance del por qué pasó y la generación de las víctimas reales de este acontecimiento, que fueron las desarmadas, las que estaban en su casa intentando resguardarse, y las que no tenían nada que ver con esto, son lo que realmente indigna a uno como boliviano, ¿no? Exacto. Posteriormente, ya en octubre como tal, porque todavía estamos hablando de hechos de septiembre, ¿no? En octubre obviamente ya las cosas se armaron de manera distinta, ¿no? Y existen hoy en día muchas personas que lo han vivido en carne propia, que recuerdan esto realmente como un momento traumático que les ha marcado la vida, generando un antes y un después. Muchas personas tal vez hayan sido muy chiquitos y todo esto, pero es necesario siempre tenerlo en la memoria colectiva. Ojo que este relato no quiere parcializarse con ninguno de los dos lados, porque respectivamente en cada lado hubieron excesos de partes radicales, ¿no?
pero nosotros siempre vamos a abogar por aquellas personas que no tenían absolutamente nada que ver en esto, pero aún así pagaron los platos rotos y fueron víctimas. Es por eso que nosotros alegamos por justicia para todas las víctimas de Octubre Negro, que Totalmente. no tenían nada que ver, ¿no? Que no tenían nada que ver. Por ejemplo, yo te hablaba de Felipe Quispe, Sí. ¿no? Del radicalismo que él tenía, incluso hoy en día lo sigue manteniendo, ¿no? De decir, nuestra nación indígena, no me siento parte ni siquiera ahora del Estado plurinacional. Y qué paradójico, ¿no? Termina siendo diputado del estado al cual él dice no pertenecer. Exacto. Qué complicada situación de ese antítesis. Así como hay un lado extremo a este lado, y en esa época se vivía un lado extremo en el otro lado. Claro, porque No, o sea, el plan de Felipe Quispe, más allá del cerco, más allá de la agenda de 72 puntos, más allá de todo eso, la agenda que él tenía, el plan que él tenía era extremo, ¿no? Se habla mucho del plan Pulga, ¿no? Ya. ¿Qué es el plan Pulga? Tú estás acá, vas, picas Y te y vas. retrocedes, ¿no? Es lo que usualmente, es lo que se hizo cuando las flotas salieron de Claro. Sorata, ¿no? Ir, atacar, esconderse. Luego habla del plan Hormiga Roja, Siquititi, ¿no? Que es justamente el plan de las marchas, ¿no? Existen fotografías muy contundentes de cómo todas estas personas que vinieron de las distintas provincias se sentaban en Plaza San Francisco y era pues una multitud extraordinaria, las Hormigas Rojas. Pero existe otro plan, un plan que no se llegó a ejecutar en octubre, que era un plan realmente atroz. Felipe Quispe, en una entrevista justamente a un compañero de canal que recién nomás comenzó su programa en RTP, dice que la tercera fase de este plan era asaltar diferentes residencias de la zona sur que ya estaban identificadas, residencias donde vivía MacLean, donde vivía Leopoldo Fernández y otros políticos representativos de la época, y matarlos. Iban a ir a matar a estos políticos. Pero tú dices, siempre cuando pasa esto, es muy poco probable que los iban a matar solo a ellos. Es muy probable que la mano se les podría haber pasado. ¿Cómo ellos conseguían esta información? Él dice que en ese tiempo ellos tenían toda la información de cómo se movían los ministros, diputados y otras autoridades por medio de las personas que trabajaban en estas casas. Pero eso es, o sea, uno puede tener... Tú te lo imaginas y dices... no. Uno puede tener la línea que quieras de pensamiento, pero el asesinato no es una línea de pensamiento coherente ni justificada desde ningún punto. Nunca ¿no? puede, o sea, siempre tiene que haber un límite. Claro que sí. O sea, por más reivindicación, siempre tiene que haber un límite, ¿no? Porque es como te dicen, ¿no? Papá, ¿qué pasaría si matáramos a todos los asesinos, ¿no? Pues quedaríamos todavía asesinos. Totalmente. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Sí. Entonces, bueno, ahí es un pequeño ejemplo para que ustedes noten la radicalidad de esto. Pero bueno, hablemos del 20. De palabras propias de él. De él. Y los créditos de esta entrevista están justamente para Sandro Velarde, compañero de canal. Ustedes pueden ver su programa. Tiene entrevistas de historia extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa acá el 24 de septiembre? ¿No? El 24 de septiembre ya se había instruido el bloqueo de caminos, es decir, nada llega a La Paz. Todos los caminos que den a La Paz van a estar bloqueados. El cerco ya estaba ahí, el Alto ya estaba sumado, las 20 provincias estaban sumadas y también el sector de Río Abajo y otras comunidades del sector Illimani también dijeron nos unimos. Sin importar que nuestros productos se pudran, no nos importa, no llega nada a la ciudad de La Paz. Empezaron a sumarse más movimientos. En un día te estoy hablando, ¿ya? Los movimientos Sin Tierra, por ejemplo, empezaron también a sumarse y dijeron vamos a entrarnos a las propiedades de los latifundistas y otras autoridades también. Empezaron a sumarse los cocaleros. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente cuando los caminos están bloqueados, van, ¿no? Los policías, los militares, justamente a desbloquear todo esto. Pero los militares, campesino que hallaban, campesino que arrestaban, ¿ya? Existen registros de personas, estudiantes de 15, 16 años que fueron arrestados, a los cuales
a ellos y a otras personas les hacían sacar la ropa, los hacían caminar desnudos y descalzos en medio de las carreteras en el sol de mediodía con una metralleta apuntándoles en la cabeza. Las personas del Chapare vieron este tipo de imágenes y dijeron: nos solidarizamos con la lucha de los hermanos del Altiplano. Empieza en Huanuni justamente una reunión de la COP donde los mineros dicen: ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros también nos unimos, y empiezan a generar una agenda, ¿no? De decir: gas por Chile jamás, ¿no? Asamblea constituyente con la participación de indígenas campesinos, ¿no? Y por último, ellos pedían nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Entonces, con todo esto, el bloque se iba haciendo más grande y obviamente ya desde el Chapare se dijo: el bloqueo de carreteras no va a ser a solo a La Paz, sino a nivel nacional. Claro, pero qué interesante esta parte, ¿no? Reivindicaciones que comienzan por una carretera, reivindicaciones muy, pero muy comunales, ¿no? Terminan generando un conflicto de muerte de inocentes que terminan siendo la bandera para una situación política radical, sí, en muchos aspectos, claro que sí, reivindicatoria para muchos también, ¿no? Donde demuestran los excesos a los cuales los militares pueden llegar, que también es el problema, o sea, exacto, durísimo. O sea, no había necesidad. Y ahí, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? También había otra cabeza. ¿Qué estaba pasando con Goni? Con Goni nos vamos un día después, al 25 de septiembre. Todas las personas cercanas a Goni comentan que estos días Goni era otro sujeto. O sea, de la persona que él era bonachón, gracioso, que saludaba a la gente, que se daba momentos incluso para jugar con algunos de sus colaboradores, se volvió un tipo amargo. Una persona que pareciera haber perdido todo tipo de esperanza, súper presionado, ya no saludaba absolutamente a nadie, ya no le salía ni un chiste. Él entraba a Palacio, se iba a su despacho y no salía, nadie lo veía salir, ¿no? Fuentes que estaban muy cercanas a él empiezan a decir que la relación con el Zorro se había resquebrajado. O sea, Goni, muy dentro de él, sabía que el Zorro no lo estaba haciendo bien, pero de alguna manera, incluso Carlos Mesa lo dice en su documental de Presidencia Sitiada, que Gonzalo Sánchez de Lozada generó una dependencia del Zorro, ¿no? Con Sánchez Berzaín, tal vez, seguramente por cómo él manejaba sus asuntos, los asuntos de su minera mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, si bien Sánchez Berzaín ya no era ministro de la presidencia, estaba funcionando como ministro de defensa, pues relacionándose con el alto mando militar. Y acá, cuando Goni empieza a sentir que las cosas realmente ya no estaban andando por buen camino, empieza a armar un gabinete especial, un gabinete a la cabeza de Guido Áñez y de Mirta Quevedo, ¿no? Ambos en sus respectivas carteras, que les dijo: vayan a apaciguarme las cosas, por favor, ¿no? Mientras tanto, el Zorro también empezaba a gestionar otro tipo de medidas. La primera medida fue justamente la clausura del año académico en Huarizata. Ya. Esto iba a desmovilizar a... ¿O creía? Claro, creía que iba a desmovilizar a los normalistas. Ya. Lo segundo fue justamente el hecho de que Goni fuera a visitar a los heridos y a los familiares de las víctimas de lo que había sucedido en Sorata, en Huarizata. Y también lo que él tomó como una medida adicional fue el hecho de que manda al MIR y al NFR, al Altiplano, a realizar tareas políticas, mandándoles para que puedan volver a ganarse a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, nada de esto funcionó. Y tampoco es que lo hayan hecho. Tampoco es que lo hayan hecho también, pero por ejemplo con el gabinete especial ellos dijeron que sí, que estaban por buen camino, pero no, pues los reportes de inteligencia no te decían eso, la radio no te decía eso. No, y además la Iglesia Católica también cuando decide hacer la firma de un convenio, o sea, para tratar de apaciguar o ser mediadora, la Iglesia le dice no, ya no puedo. Claro, es como que muy tarde. ¿No? Entonces la Iglesia Católica retrocede. En todo eso, septiembre, aniversario de Santa Cruz, le llega una invitación, ¿no? Una invitación para que él sea el invitado de lujo en la inauguración de la Fexpo Cruz, ¿no? Claro. Él se toma un tiempo ya también como que para dispersarse un poco, ¿no? De El Alto se va hasta el aeropuerto Viru Viru y empieza. Como el invitado de honor, todos lo trataron como rey, ¿no? Y
se encontró con un escenario completamente diferente, porque acá en La Paz todos lo odiaban, Sí, todos lo odiaban, sí. era el personaje menos popular de la vida, Sí. pero en Santa Cruz lo amaban, lo recibieron con aplausos, lo recibieron con vítores, distintas organizaciones, entre ellas el Comité Cívico por Santa Cruz, le hacían llegar cartas diciéndole qué bien, que le ponga mano dura, ese es el camino. Pudo bailar, pudo desestresarse, pudo tomar algunas bebidas, o sea, se alejó de esa realidad que se vivía en La Paz por unas cuantas horas. Él estaba realmente relajado. Imagínate, o sea, tú te pones en sus zapatos y realmente fue como que un remanso de paz y tranquilidad, ¿no? En ese tiempo, pero le duró horas, Claro, ¿no? Porque tarde o temprano tenía que volver a la y ciudad de La afrontar Paz. lo que estaba pasando. Sí. Exactamente, que era algo ya que cada vez, en cuestión de horas, pues se calentaba más. Volvió a la ciudad de La Paz, en el aeropuerto, llega a Palacio para recibir una noticia atroz. ¿Por qué? A pesar de las diferencias, el Mailku y Jaime Solares se hicieron aliados en una lucha que no iba a descansar hasta sacar al gringo del palacio. Solares, que en ese momento dirigía la... Claro, y a los mineros, Y a ¿no? los Porque mineros. hizo que se movilizaran Totalmente. mineros. Completamente. O sea, la petición ya no era solamente los puntos, No, sino ya era era la renuncia. 17 años después, no sé por qué me suena una historia tan parecida. No casualmente también en octubre. No, Lastimosamente, las ¿no? historias a veces se repiten con distintos actores y de distintas formas. Eso es Antagónicas totalmente, ¿no? Dicen que la vida te pone a repetir lecciones hasta que uno no aprende. Hasta que uno lo aprenda, ¿no? Hasta que uno lo aprende. Bueno, las repites hasta que aprendes. Esperemos que en algún momento aprendamos que ese no es el camino correcto, pero todo esto queda en la historia. Cada quien tiene su punto de vista, seguramente cada quien en este momento en su casita dice, este es el bueno, este es el malo, pero nosotros cumplimos en narrarlo de la forma más imparcial posible y la próxima semana volveremos con Octubre Negro, parte 3, todo lo que sucedió el mes de octubre, desde el 2 hasta el 17, lo estaremos narrando. Totalmente, y también hasta la renuncia e incluso la lectura de lo que fue la carta de dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada, que la verdad es digna de leerla ahora también, por todo lo que hemos vivido después. No, es increíble. Creo que no hay una parte buena y una parte mala. Creo que hay partes malas y hay inocentes que merecen justicia. Sin duda, comparto. Totalmente. Buenísimo. Comparto. Entonces, ¿qué realidad perdida? Te estremece solo acordarse de eso. Pausa y volvemos.